Bienvenidos al devocional de hoy con el tema La gracia que nos salva y nos transforma. La lectura para este día la tenemos en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero comenzar esta reflexión con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás intentando nadar contra la corriente? Como si cada vez que te acercas a la orilla, una ola más grande te empuja de nuevo al océano. Así es como muchos de nosotros nos sentimos respecto de nuestras luchas internas, nuestras fallas y errores. Y es fácil caer en la trampa de pensar que si tan solo pudiéramos nadar mejor, tal vez Dios estaría más satisfecho con nosotros. Pero quiero que escuches esto. Dios no espera que tú nades solo. Su gracia es el bote que te lleva a la orilla. Imagina que estás en medio de un río caudaloso. Estás agotado y sin fuerzas para seguir nadando. Intentas avanzar, pero las olas te arrastran. Entonces ves a la distancia un bote que se acerca. No es por tu esfuerzo que te salvarás, sino por subirte al bote que te ofrece ayuda. Ese bote es la gracia de Dios. No te salva por lo que tú haces, sino porque te ofrece una salvación inmerecida. Pero aquí es donde mucha gente se confunde. La gracia no es, escúchame bien, no es un boleto para permanecer en el agua. La gracia no nos deja donde estamos, sino que ella nos impulsa hacia la orilla, hacia una vida de santidad. En Romanos 6, verso 1, el apóstol Pablo nos advierte. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera. La gracia es como ese poder transformador. Así que el primer paso que hoy debes dar es reconocer que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que ella nos transforma. La gracia no es una excusa para permanecer en nuestros errores, sino la fuerza que nos permite avanzar y vencerlos. No es un salvavidas que solo te mantiene a flote, es un motor que te impulsa y te lleva hacia la orilla de la victoria. Piensa en un atleta lesionado que recibe un tratamiento especial, que no solo le cura su lesión, sino que lo fortalece para llegar a ser mejor que antes. Así es la gracia de Dios. No es solo un remedio para tus errores, es un entrenamiento espiritual que te capacita para ser más fuerte y caminar esa vida en rectitud ante Dios. La Biblia nos enseña. Dice que la gracia de Dios, ella no es pasiva, es una fuerza activa que nos enseña a vivir de una manera que agrade a Dios. Tito 2:11 dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué significa ello? Pues que mientras recibes la gracia de Dios, también aprendes a vivir en obediencia y en santidad. Deja que la gracia transforme tu vida diaria. Recibir la gracia de Dios es como recibir un nuevo par de zapatos. No basta con tenerlos en la caja. Tienes que ponértelos y caminar con ellos. La gracia te capacita para vivir una vida diferente, pero también requiere tu colaboración activa. Aquí te quiero dejar en esta mañana algunos consejos prácticos que te ayudarán a recibir y a usar la gracia de Dios. Primero, comienza el día rindiendo tus áreas débiles a Dios. Identifica esas áreas de tu vida donde necesitas el toque transformador de la gracia de Dios. ¿Qué te está costando dejar atrás? Pues ora y dile a Dios, Señor, aquí están mis luchas, aquí están mis debilidades.
Usa tu gracia para fortalecerme y para transformarme. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. Para alguien inexperto, el bloque parece sólido e inmóvil, pero en las manos correctas, ese bloque puede ser transformado en una obra maestra. Tú eres ese bloque de mármol y la gracia de Dios es el cincel que te moldea para reflejar su imagen. Quiero invitarte a que confíes en que la gracia de Dios es suficiente, pero no para quedarte igual. No pienses que la gracia es solo para cuando fallas. Piensa en ella como el combustible que te lleva a vivir una vida en santidad. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de permanecer en el mismo lugar, sino de ser llevado por la gracia de Dios a un terreno más firme. Es como recibir una cuerda mientras estás colgando en un acantilado. No te quedas allí colgado para siempre, sino que te aferras a la cuerda y comienzas a subir por ella. La gracia de Dios es esa cuerda que te ayuda a ascender a una vida más alta en Cristo. Vive una vida que refleje esa gracia de Dios recibida. Hoy en cada decisión que tomes, recuerda que tienes la gracia de Dios operando en ti. Cada vez que enfrentes una tentación o una vieja actitud, puedes decir, gracias a la gracia de Dios, no tengo por qué caer de nuevo en esto. Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como vivir con una llave maestra que abre todas las puertas cerradas. Mientras otros ven obstáculos, tú tienes acceso. Mientras otros se quedan afuera, tú entras. La gracia te da acceso a una vida en victoria, una vida donde el pecado ya no tiene control sobre ti. Medita en la palabra de Dios. La gracia y la palabra de Dios, ellas van de la mano. Al meditar en las escrituras, permites que tu mente sea renovada. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Piensa en un terreno seco y agrietado que recibe la lluvia después de meses de sequía. Esa agua es vital para que el terreno vuelva a florecer. Así es la palabra de Dios en tu vida cuando la combinas con la gracia. Te llena de nueva vida, te renueva, te vitaliza. La gracia te capacita para vivir en santidad. La gracia, ella no es solo un salvavidas que te mantiene a flote. Es el viento que llena tus velas y que te impulsa hacia el puerto de la santidad. Romanos decía 6:14, dice claramente que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente, porque no estamos bajo la ley, porque estamos bajo su gracia. Esto no es una invitación a pecar, sino a caminar en libertad. Si el pecado es una prisión, la gracia es la llave que te libera y que te da la fuerza para no volver a esas mismas cadenas. Dios no te salva solo para liberarte de la condena, sino para darte una nueva vida en la que ya no tienes que ser esclavo de tus errores. En Efesios 4:22 se nos llama a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Esta es una imagen poderosa de transformación. Ya no vivimos con la ropa desgastada del pecado, sino que ahora llevamos las vestiduras de la justicia que Dios nos ha dado por su gracia. Vive
bajo el poder transformador de la gracia de Dios. Hoy quiero invitarte, quiero hacerte un fuerte llamado, no solo a que recibas la gracia de Dios como un regalo de salvación, sino como el poder que te transforma para vivir una vida en santidad. No te conformes con ser perdonado. Deja que la gracia te impulse a vivir una vida victoriosa, libre del pecado. Imagínate a un corredor en una maratón, recibe agua en los puntos de descanso, pero no es para quedarse en ese lugar tomando agua allí, no, 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 sino para seguir corriendo con más fuerzas hasta llegar a la meta. La gracia es esa agua que te revitaliza, que te da el poder de seguir corriendo hacia una vida en santidad, una vida que refleja a Cristo en todo lo que haces. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto hoy a vivir bajo ese poder transformador? Si es así, te invito a que ores conmigo. Dile, Señor, gracias por tu gracia, que no solo me salva, sino que me transforma. Hoy decido no solo aceptar tu perdón, sino vivir en el poder de tu gracia. Ayúdame a caminar en santidad, a rechazar el pecado y a vivir una vida que refleje tu amor y tu verdad. Recuerda, la gracia no solo te salva, ella te transforma. Quiero invitarte para que todos los días te conectes conmigo a las 5 de la mañana, hora Colombia, y puedas participar de estos devocionales. Hoy estamos, o esta semana estaremos con este tema precioso de la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente y no olvides el compartir con otros también de la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente.